vamos a seguir sobre el tema principal, que es la responsabilidad por actuaciones en nombre de otro. Antes de empezar, me gustaría que empezáramos definiendo qué es la responsabilidad penal por actuaciones en nombre de otro. Lo podemos definir o lo podemos desglosar, que es la consecuencia jurídica derivada de un acto o un hecho tipificado en una ley penal hondureña por un sujeto, ¿verdad? Más que todo, esto está enfocado en el ámbito o en los delitos empresariales, o sea, en las personas jurídicas o en los entes jurídicos. El significado es la responsabilidad que tiene para cubrir algunos vacíos de punibilidad. Mismas se pueden presentar tanto en personas naturales como en personas jurídicas. Empezaremos con el artículo 102, donde menciona que las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos dolosos cometidos en nombre o por cuenta de la misma y en su beneficio por sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho. Pero en relación a las penas pecuniarias, ¿cuáles son las penas pecuniarias? Son aquellas sanciones que consisten en el pago de una multa. Si por el tamaño de la persona jurídica la acumulación de ambas resultara desproporcionada, el órgano competente o el órgano jurisdiccional modulará la misma para evitar la desproporcionalidad del castigo de esta responsabilidad. También menciona el artículo 106 de nuestro Código Penal la suspensión del procedimiento en delitos cometidos por personas jurídicas. El órgano competente o el órgano jurisdiccional, ¿verdad?, puede condicionar también la suspensión al cumplimiento de una o varias de las medidas siguientes que les voy a mencionar. Número 1, la realización de cambios organizativos en la entidad jurídica. 2, la implementación de programas de prevención del delito y de los mecanismos correspondientes, ¿verdad? 3, la renuncia a la realización por parte de la persona jurídica. 4, también tenemos los despidos de los ejecutivos o de las personas responsables de esta responsabilidad. 5, la intervención judicial, que si se imputa otro delito a la persona jurídica o a la entidad jurídica durante el plazo de suspensión fijado o se incumplen cualquiera de las medidas que le acabo de mencionar, el órgano jurisdiccional o el órgano competente revocará la suspensión y continuará el proceso hasta dictar una sentencia. Dentro de los diversos cambios planteados en el nuevo Código Penal destaca especialmente la mención de la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Dicha figura representa una declaración de las intenciones de la legislación hondureña y una respuesta a las obligaciones internacionales surgidas de diversos convenios suscritos por el Estado hondureño, donde resulta evidente la creciente participación de lo que es las personas jurídicas independientemente de su fin o naturaleza en actividades ligadas a la criminalidad organizada. Esta moderna noción legal está inspirada en corrientes de doctrinas del derecho anglosajón y también del continente europeo, donde en reiteradas ocasiones se ha reconocido la participación de sociedades mercantiles o de organizaciones sin fines de lucro en acciones criminales tan diversas como lo que es el fraude, lavado de activos, contaminación ambiental, contrabando o defraudación fiscal. En el caso que nos ocupa, las consecuencias legales para las personas jurídicas son amplias e incluyen, según la gravedad de los hechos probados, la imposición de multas, suspensión de las actividades que provocaron el delito, algunas clausuras de locales, que lo hemos visto en nuestra sociedad, además la intervención judicial hasta su disposición. Lo anterior plantea a las personas jurídicas la necesidad de contar con mecanismos efectivos, oportunos y disuasivos para detener los delitos. Tenemos que entender que la persona jurídica es un actor clave como característica de las economías globales, pero el delinquir a través de una persona jurídica puede contribuir a dificultar la actividad probatoria, por ejemplo.
La persona jurídica no comete delitos en Honduras como tal, así lo estableció el legislador en el Código Penal, pero sí asume una responsabilidad penal no por el delito, sino por lo que se llama peligro objetivo. Puede ser una sanción, una clausura, etc. Y la pena recae sobre la personería jurídica. ¿Pero qué significa esto? Que si la persona jurídica, por ejemplo, tiene una organización tal que si sigue funcionando va a seguir cometiendo delitos en el futuro. Como por ejemplo las famosas empresas de fachada o las famosas de maletín, que solo son creadas para cometer delitos, malversaciones, lavados de activos. Ya sabemos que se pueden procesar penalmente a los empresarios, eso no es ninguna novedad, pero ¿qué pasa con las personas jurídicas? Son una figura distinta, entonces por ende tienen una responsabilidad diferente. Como bien ya lo había mencionado, la persona jurídica no comete el delito netamente, pero sí es responsable penalmente. Su sanción no es la pena, sino la consecuencia accesoria muy grave que pueden llevarla a su disolución. Y para castigar a una persona jurídica hay que procesarla, pero por el delito objetivo y no por la función causada por uno de sus directivos que comete un delito. Eso funciona, pero para la responsabilidad civil. De manera de conclusión, tenemos que, en vista de la cuestión, es poner en la mesa si es justo, conveniente o si es coherente con lo que concierne a las responsabilidades penales, nombrar como sujetos activos de los delitos o sujetos pasivos de penas a las personas naturales que actúan en nombre de un ente jurídico. Entonces tenemos que, del lado de la persona jurídica, por quien en nombre de esta realiza los actos un miembro o un representante de esta, se define por naturaleza simple que la entidad jurídica se le otorgan solo los derechos y obligaciones de la actividad para la que fue creada. Por consiguiente, quien ejecutara o de quien dependiera la realización de un ilícito en nombre de la entidad jurídica sería una persona natural y por causa y culpa de esta. Esta es la lógica que se persigue en el estamento jurídico que regula este apéndice de las responsabilidades penales. Si una entidad jurídica solo puede ser creada para fines lícitos, ¿a quién se le responsabilizaría por actividades que están en contra de la ley o actos indebidos? Ahí es donde recae la responsabilidad por actuar en nombre de otro.